Bendiciones, mis amados del Señor, amados de Cristo. Que Dios los tenga en el hueco de su mano, mi anhelo y el anhelo de Dios. Hoy día del Señor, como cada semana, el Señor tiene un mensaje para nosotros. Atendamos el mensaje, atendamos la voz de Dios, por favor. Les enviamos un saludo desde este precioso lugar que es en Cuernavaca. Podemos apreciar la creación de Dios en su magnitud, es una belleza, y pues damos gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a iniciar con el texto en el Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 14. Del 15 al 21, por favor. 14 del 15 al 21. Le hemos puesto a este sermón consuelo ante la dificultad. Estamos en tiempos difíciles, como lo hemos venido predicando. El mundo se angustia. El mundo no tiene quizás una esperanza, como dice el apóstol Pablo, pero los creyentes, los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos esperanza, tenemos fe. Y fíjense que la fe es importantísima porque sin fe, dice la Escritura, no podemos agradar a Dios, no podemos ver a Dios. La fe es necesaria, la fe es creer en Dios, en un Dios invisible. La gente no puede hacer eso porque la gente quiere dioses visibles y se los fabrica. Y entonces lo hemos predicado mucho también, que eso es una abominación para Dios, ¿verdad? En Éxodo 24 dice Dios: yo soy un Dios celoso y no permito dioses ajenos delante de mí. Y por tanto, dice Dios, maldice Dios a los que detestan su nombre. Para Dios es un odio el creer en otra cosa que no sea Él. Y esto dice: maldigo hasta tercera y cuarta generación a los que odian mi nombre. Ahí lo pueden checar en Éxodo 20, versículo 4, ¿verdad? Y esto dice concretamente: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Pero bueno, vamos entonces a dar lectura, por favor. Dice, el título dice: la promesa del Espíritu Santo. Vamos a tratar de entender un poquito la figura menos conocida de Dios, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Sabemos que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Primera persona, Dios el Padre. Segunda persona, Dios el Hijo. Tercera persona, el Espíritu Santo. Y quizás el Espíritu Santo es la parte que menos conocemos y la que más necesitamos en estos tiempos. Entonces vamos a ver un poquito aquí del 15 al 21, por favor. Dice, amén: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo hablando en persona. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta ahí le vamos a cerrar para el mensaje de hoy. Ustedes pueden leer un poquito más todo el capítulo si quieren, bueno, hasta el versículo 31. Pero con esto nos va a dar una idea bastante clara para el título de hoy, Consuelo ante la dificultad. Iniciábamos diciendo que la gente es un poco escéptica de Dios porque no le ve. Entonces, ¿por qué no le ve? Pues porque Dios no es visible, pero sí le podemos ver de una forma espiritual. Entonces, de eso trata un poquito esta porción de la Escritura. Desarrollar la visión espiritual, la visión celestial, y no nada más es desarrollarlo. Saludos, Mari. Sino que necesitamos algo, necesitamos un ingrediente. Entonces vamos a entender este texto y vamos a tratar de explicarlo. Dice así el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 1, Jesucristo nos insta a que le amemos. Y la gente dice, sí le amo a Dios. Pero entonces Jesús dice, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el amor a Dios no es nada más de boca, no es nada más de labios. Dice la Escritura, dice Dios, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces no es decirlo nada más, es creerlo acá en tu mente y luego lo bajas a tu corazón, y en tu corazón vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo, que es a través de la intercesión, y eso es lo que dice el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre, nuestro Señor Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese qué declaración tan importante aquí. Es Jesucristo mismo el que está intercediendo en su andar por la tierra. Intercede con el Padre y dice, yo rogaré al Padre para que esté con vosotros para siempre. Y os dará otro Consolador. ¿Por qué otro? Porque Jesucristo, digamos que es el Consolador mientras Él estuvo en la tierra. Él guardaba a sus discípulos y los discípulos se sentían cobijados por Jesús. Y cuando Jesús les anunciaba que Él se iba, los discípulos se entristecían mucho. ¿Por qué se entristecían? Porque en realidad el temor a quedarse desprotegidos. Entonces fíjese aquí qué importante es la figura del Espíritu Santo. Es muy importante creer estas palabras porque si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Número 1, debemos guardar
sus mandamientos. El amor, Él nos amó primero y dio su vida por nosotros, pero el mundo no le reconoce. Entonces, si tú eres sensible y atento a sus palabras, a su voz, hoy tienes que tener un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo va a hacer, Él va a interceder por ti para que tú ahora te sientas cobijado. Fíjense bien, te vas a sentir cobijado, te vas a sentir resguardado ante las dificultades actuales, ante el COVID, ante los problemas económicos, ante el desamor, ante la delincuencia, ante todas las dificultades que hay en el mundo. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Pues en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él consumó su obra y venció al mundo porque el mundo pensó que lo había destruido, que lo había eliminado, que lo había matado. Y Jesús lo anunció varias veces a sus discípulos y dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo cumpla. Y entonces los discípulos se entristecían y decía, ya no voy a estar. Ahorita vamos a leer aquí. Para siempre, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, lo que hace Jesucristo es una intercesión de forma no temporal ni momentánea, sino por siempre. ¿Y cuándo es por siempre? Pues dirás, mientras esté en la tierra, sí, correcto, mientras estás en la tierra, pero también incluye cuando ya no estés en la tierra. Y sabemos perfectamente, y lo hemos predicado, que no debes tener tanto miedo al COVID, a la muerte, porque todos, absolutamente todos, por eso nos llamamos mortales, porque un día vamos a experimentar la muerte de la manera que sea. Y el problema no es morir, el problema es morir sin tener a Cristo, porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces no vas a morir, o sea, sí vas a morir físicamente, pero vas a resucitar con Él. Esa es la promesa que Él dio. Y vas a resucitar con Él y del lado del Padre. Los que creen en Cristo van a resucitar para gloria eterna, dice la Escritura. Y los que no han creído en Cristo y que de todas maneras mueran, van a ser levantados, dice la Escritura. Los sepulcros van a ser abiertos y van a ser presentados ante Dios, pero en el tribunal, aquel gran juicio del trono blanco que describe la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces, fíjense qué bonito. Jesús ruega al Padre y el Padre os dará otro consolador. Porque Jesús es nuestro consolador, pero Jesús sabemos que resucitó al tercer día. Después del tercer día se presentó a sus discípulos y estuvo con ellos todavía 40 días. Y finalmente ascendió. Se llama la ascensión de Jesucristo. La ascensión que es cuando Jesús se eleva a los cielos y regresa con su Padre Celestial. Y entonces, este Jesús que ascendió, pues por eso prometió que nos iba a dejar otro consolador. Y el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de verdad, pues es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Ahí en el capítulo 20, vamos rápidamente al 20, ahí mismo en Juan 20, y podemos ir a Génesis desde el inicio, lo he predicado muchas veces, acerca del hálito de vida, el hálito de vida. Vamos aquí al 20, en el 22, 20,
capítulo 20, versículo 22. Dice, es cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló. Fíjense que esta parte es importantísima porque esto representa un poco el nuevo nacimiento del creyente. Si vamos al Génesis, cuando Dios hizo a Adán de sus propias manos, dice la Escritura que tomó polvo, tomó tierra, le dio forma y finalmente sopló. Y al soplar Dios le infundió el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es la vida. Es decir, era un muñequito hecho de barro, hecho de tierra, inerte, pero en el momento que Dios le sopla, le otorga la vida y le otorga el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios, lo hemos predicado también, en un tiempo de nuestra vida se contrita o se constrita o se apaga. ¿Por causa de qué? Pues por causa del pecado. Nos separamos de Dios. Los niños que son inocentes mantienen el Espíritu de Dios en su ser. Una vez que los niños empiezan a crecer, empiezan a adquirir maldad, entonces el Espíritu de Dios se apaga y queda prácticamente nulificado, porque el niño empieza ahora a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces tiene que ver con el versículo 1 que hablábamos aquí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El niño no guarda los mandamientos cuando ya empieza a crecer. Y la adolescencia es una de las características de que el niño se empieza a separar de Dios. Y por supuesto que es adulto y pues obviamente no va a guardar, a menos que tenga un encuentro con Cristo y vuelva a nacer de nuevo. Es lo que habla mucho Jesús en este Evangelio de San Juan. Énfasis en el nacer de nuevo, en el cambio. Es un cambio, nacer de nuevo significa morir a lo viejo, a la vieja naturaleza, morir a la carne, morir a los deseos de la carne, dejar de hacer las cosas que no son agradables a Dios. Y dice la gente, ¿y cómo sé? Pues sí lo sabe porque conoce los 10 mandamientos. En nuestro país tenemos una herencia de que se nos ha enseñado los 10 mandamientos y lo sabemos, pero los hemos olvidado o los hemos cancelado. ¿Sí? Lo dejamos nada más como un requisito, los hicimos como un requisito, como cuando vas a la escuela y tienes que pasar un examen y estudias para el examen, pero no estudias para el resto de tu vida, no guardas conocimiento para aplicarlo después. Los mandamientos son así. Los aprendimos de niños, pero después no los aplicamos. Entonces, aquí nos insta Jesucristo a que guardemos sus mandamientos. Guardarlos es hacerlos, cumplirlos, no nada más saberlos y guardarlos y archivarlos, sino ponerlos en práctica, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar el Espíritu, porque se lo pide a Dios el Padre, se lo está pidiendo al Padre, y el Padre lo va a otorgar a aquella persona que lo quiera realmente. Y Jesús ya nos preparó el camino. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Entonces aquí ya empezamos a tener un conocimiento hoy
y empezamos a desarrollar una visión celestial, una vista. Ya no es una vista terrenal, sino una vista celestial. Sí, qué bonito, todo está muy bonito. Pero ¿sabes qué? Que la gente rechaza mucho esto. La gente prefiere irse a una plaza comercial, a un centro comercial. Disfruta más de la creación del hombre que de la creación de Dios. Entonces el mundo, por eso dice aquí, el mundo no puede recibir. O sea, para que recibamos al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, es a través de Jesús, número uno, ¿m? Y Jesús, una vez en nosotros, nos va a otorgar a través de rogarle al Padre, a Dios, Dios Padre, nuestro Creador, que nos lo infunda. Y entonces por eso fuimos aquí a Juan 20, 22, para que veamos cómo Jesús sopló a sus discípulos, volvió a infundirles el Espíritu Santo, ¿se fijan? Porque el Espíritu Santo, aún los discípulos que estaban con él, estaba apagado y por eso la ambivalencia de ellos. Los discípulos que estaban con el maestro, estaban junto a él, estaban viendo a Dios, estaban tratando con Dios y Dios estaba tratando con ellos y aún así había ambivalencia, había incredulidad, había dudas. Y entonces dice aquí, el mundo no puede recibir porque no le ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo es que mora el Espíritu de Dios en el creyente? En mí, en nosotros, digo yo, incluyendo a los creyentes, pues a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Cristo nos consuela y nos da al Espíritu Santo para que no quedemos desamparados, porque Jesús regresó con su Padre. Hoy en día sabemos que Jesús, su lugar no es aquí en la tierra. Lo sabemos porque lo dice la Escritura, que Él está sentado ¿a dónde? Dice a la diestra del Padre, o sea, a la derecha del Padre. A la derecha del Padre, en su trono. Entonces, evidentemente entendemos que tanto Dios Padre como Dios Hijo no están en la tierra. Pero la presencia de Dios está así en la tierra a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque Jesús ruega al Padre que el Espíritu Santo se quede. Incluso dice la Escritura que un día, y ya estamos cerca, va a ser retirado de este mundo el Espíritu Santo, y una de las funciones del Espíritu Santo es sopesar o detener o confrontar al pecado, a la maldad. Y entonces, fíjense que un día va a ser retirado el Espíritu Santo de esta tierra. Y ahí sí va a ser el crujir de dientes porque hay maldad, hay dificultad, pero el Espíritu Santo está frenando, está parando, está soportando. Y dice la Escritura también que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que la gracia de Dios está por encima del pecado. A pesar que vemos que el pecado ha crecido mucho, sin embargo, vemos que no es mayoritario. No es mayoritario. Es decir, la población del mundo, un porcentaje hace lo malo, pero hay otro porcentaje grande que no participa de eso, aunque no sean creyentes. O sea, en el fondo saben, porque son leyes universales, saben perfectamente
que debemos o deben rechazar, lo malo, ¿verdad? El pecado, finalmente es el pecado. Y entonces dice Jesucristo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está la promesa que Dios nos consuela, que Cristo Jesús nos consuela y nos da al Espíritu Santo, nos lo deja y no nos deja huérfanos, es decir, no nos deja desamparados. Por eso es que la gente de alguna manera sabe que tiene que voltear arriba y tiene que buscar a Dios y tiene que tratar de desarrollar esa visión celestial. Dice el versículo 19, todavía un poco más, nuestro Señor Jesucristo, son palabras de él en Reina Valera 1960, en algunas ediciones está en letra roja. Letra roja, todo lo que está en letra roja es palabra directa de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fíjense que otra vez nos vuelve a recordar o nos hace una exhortación, una invitación a que tengamos esa visión celestial y no terrenal. Lo terrenal se acaba, se va a acabar, lo hemos predicado. El Apocalipsis habla en el capítulo 21 de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, esta tierra dejará de existir. Lo creas o no lo creas, ese es el designio de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra está contaminada ya. Está contaminada, pero no de contaminación ambiental, sino de contaminación espiritual a través de los pecados de la humanidad. Los pecados de la humanidad son los que están provocando la ira de Dios, pero por otro lado hay un grupo de gente que clama a Dios, que cree en Dios, que quizá no lo conoce porque no ha tenido un encuentro. Hoy es el día de su encuentro y hoy es el día que Dios les habla y hoy es el día en que la gente, si tú lo estás escuchando y no lo has hecho, hoy es tu día del nuevo nacimiento. Hoy Cristo sopla a tu vida y te otorga el Espíritu Santo para que vivas, dice aquí, viviréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo está hablando aquí que Él vive y los que creen en Él también vivirán. Recordemos que Jesús dejó de vivir en la tierra, ¿verdad? Fue crucificado y murió en su forma corporal. Pero Él venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y entonces Él vive, dice, yo vivo y ustedes también vivirán. Es decir, que aunque experimentemos la muerte física un día, la promesa de Dios, la promesa de Jesús es que vamos a vivir. Vamos a vivir. Entonces no te preocupes tanto de esto, no te preocupes de las dificultades. Y los que no están en dificultades y están en la bonanza, pues también es una llamada de atención. O sea, no pongas tus expectativas, no pongas tu fe, no pongas tu confianza en tus posesiones, en tu dinero, ¿verdad? Pon tu confianza en tu Señor, que es Jesucristo. Dice el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿De qué está hablando Jesús? Pues de la unidad. Jesús también lo recalcó mucho. Mi Padre y yo uno somos. Porque lo confrontaban a Jesús y le decían que tú eres rey. Pilato pues le dijo que tú eres rey, ¿dónde está tu reino? Le decían a Jesús, bueno, y si eres rey, ¿por qué no te manifiestas y por qué no acabas, verdad? Estando en la cruz los mismos soldados y los mismos que estaban crucificados juntamente con él, uno de ellos blasfemaba y le decía, bueno, si eres Dios,
demuéstralo y sálvate y sálvanos a nosotros de una vez. ¿Mm? Y sabemos lo que dice la escritura, que uno de los dos que estaban crucificados con él le reclamó, blasfemó, pero otro le reconoció y dijo: Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿verdad? Perdón. Entonces, fíjense qué bonito, ¿verdad? Qué bonitas promesas. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Tarde o temprano, y es el anhelo de la humanidad, de regresar con el Padre, de tener un encuentro con nuestro Creador. Pues eso es lo que promete Jesús en aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios. Pero esto es para los creyentes, para los creyentes, para los que creen en Jesucristo, para los que creen en su divinidad, para los que creen en su sacrificio por ti. Estaremos con Él, dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy. O sea, ahí vamos a confirmar que efectivamente está Dios Padre y Dios Hijo juntos. Y entonces lo vamos a ver, y lo que hoy no podemos creer, en ese tiempo lo vamos a corroborar. Y finalmente dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense que aquí terminamos con lo que iniciamos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Empezamos diciendo, cuando Jesús dice: si me amáis, en el versículo 15, guardad mis mandamientos. Entonces él concluye aquí, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces primero necesitamos recordar sus mandamientos, recordarlos. Y los que nunca lo supieron, pues ahora estudienlos. ¿Dónde están? Pues en Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Mételos a tu cabeza, guárdalos en tu chip, en tu disco duro. Dice: el que tiene mis mandamientos. Entonces primero los tienes, y luego dice: y los guarda. Los guarda y los pone en práctica, ¿verdad? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces fíjense otra vez la unidad de Cristo con el Padre y con nosotros, con los creyentes, con los que hemos creído en su nombre, en su obra, en su nacimiento, en su encarnación que Dios fue hecho carne, bajó de su trono a la tierra a través de Cristo en forma humana. Y sabemos la historia en el portal de Belén de Judea, cuando nació Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos la historia, que venían muchos a verle, pero pues muchos como curiosidad nada más. Y aparecieron por ahí finalmente los reyes o los sabios de Oriente, que les llaman los magos. Eran sabios de Oriente y llegaron ahí. Y en su caminar, en su andar, en su llegada ahí a Belén de Judea, Herodes les dijo, el tetrarca les dijo: ¿a dónde van? Y ellos dijeron: venimos a conocer al rey que ha nacido, al rey de los judíos que ha nacido, y venimos a adorarle. Fíjense qué tremendo.
Vinieron esos sabios, esos reyes de otras regiones, guiados por una estrella, reconocieron la divinidad de Jesucristo. Y tú y yo, que no somos reyes de nada, muchas veces dudamos de ese niño que nació en Belén y que lo recordamos en diciembre, en las épocas de Navidad, y que nos volvemos muy espirituales. Pero Jesús insiste aquí que no nada más es reconocerlo, eso es muy importante, reconocerlo primero. Hay mucha gente que no lo reconoce. Los testigos de Jehová no lo reconocen como Dios. Dicen que ellos son testigos del Padre, pero no del Hijo. Entonces, fíjense qué tremendo. Y Jesús dijo claramente, aquí en el Evangelio de Juan, que nadie va al Padre sino por el Hijo. Entonces, puedes creer en el Padre, como lo hacen los judíos también. Los judíos tienen una devoción prioritaria a Dios, el Padre, a Jehová, pero tampoco reconocen a Jesús. No lo reconocen al Cristo. No reconocieron al Mesías. Lo siguen esperando. Y Jesús ya vino y se fue. Y dice aquí que Él está en unidad con su Padre. Y los que crean en Él, pues también van a estar en unidad con su Padre Celestial, con el Creador. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a Dios es a través de Cristo. Y a través de Cristo, sus enseñanzas, lo que Él enseñó es lo que debemos practicar. Y Él enseñó, pues, lo mismo que dicen los mandamientos. Y Jesús te dice, ¿me amas? Qué bueno, entonces demuéstramelo. Número 1, reconociéndolo. Número 2, guardando sus mandamientos. Y cuando hacemos eso, Jesús ya intercedió por nosotros y nos otorga a través del Padre el Espíritu Santo, para que volvamos a nacer. Tienes que nacer. Hoy es el día que tienes que nacer. Con esto vamos a terminar. Y es aquí cuando dice Jesús, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, a ti. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. O sea, el Padre te va a amar y Jesús te va a amar. Y además dice, me manifestaré a él. Es cuando vas a tener, cuando se va a quitar el velo, cuando se van a quitar tus vendas, tus lagañas de los ojos y vas a poder ver ahora con una visión celestial. Ya no terrenal como Santo Tomás, como Tomás, ¿se acuerdan? Tomás, el discípulo que se le presentó Jesús precisamente después de su resurrección, y Tomás no creía en él y lo estaba viendo y pensaba que era un fantasma y decía, pues sí te veo, pero eres un fantasma tal vez, y se asustó. Y entonces nosotros que conocemos ya la escritura, pues todavía dudamos y todavía te afliges por las situaciones, por las condiciones del mundo, y entonces en automático estamos desechando, estamos negando a Jesús. Y Jesús te dijo, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Nosotros vamos a vencer al mundo. Pero no es con falsas doctrinas de que prosperidad y de que... No. Jesús nos va a librar, eso lo prometió Él. Y está plasmado en Mateo 24. Y Él avisó de que vienen tiempos difíciles todavía. Esto es apenas el preámbulo, el inicio, lo que Él llamó los dolores de parto. Y la gente quiere ya regresar a la normalidad. En estos tiempos de pandemia, pues no es eso. No va a haber ninguna normalidad, ni va a haber ninguna
por decirlo así, ninguna mejoría, sino al contrario, viene lo que la Escritura y lo que Jesús dijo, un periodo de 7 años denominado o llamado la Gran Tribulación. Y esa gran tribulación es cuando va a aparecer el hijo de perdición, el hijo de maldad, el anticristo, en pocas palabras. Y estamos viendo que ya se está conformando todo porque es el orden, el nuevo orden mundial, que llama la Escritura, ¿verdad? Un nuevo orden mundial, y entonces los gobiernos en forma independiente no pueden resolver los problemas de la humanidad, y se va a hacer un gobierno, digamos así, mundial, que es el orden, un nuevo orden. Y ese nuevo orden pues va a estar comandado por un líder muy carismático, y por eso se llama el anticristo. ¿Por qué? Porque es el usurpador, ¿verdad? El usurpador de nuestro Señor Jesucristo, y Él va a prometer lo que no puede cumplir, pero la gente le va a creer, porque recordemos que ese anticristo no es otra cosa que es un emisario de Satanás, y se le llama el padre de mentira, y su especialidad es engañar, y la gente le va a creer. Y Cristo, que ya vino y demostró e hizo milagros en la naturaleza, en la comida, vaya, en la necesidad, en la salud, aún en la muerte, resucitó a Lázaro para dar testimonio de que Él es verdaderamente, o Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y la gente no le creyó mucho. Le creyeron cuando vieron, pero después ya no le... Entonces, de eso trata esta porción de la Escritura, que desarrollemos esa visión especial, espiritual, y esa visión espiritual solamente la vas a desarrollar recibiendo primeramente al Mesías. Entonces yo te invito hoy, con esto terminamos, yo te invito que si no lo has hecho, que si lo has hecho, pero también has tambaleado, te has dejado llevar por las corrientes del mundo, por las filosofías del mundo, por los problemas del mundo, y te afliges mucho, y entonces estamos dejando de creer. Esa es la realidad, y eso se llama, para Dios se llama infidelidad. Infidelidad, que es lo mismo que el adulterio. Es decir, negamos a Dios porque no vemos, como Santo Tomás, el discípulo, el apóstol, y pues dijo Tomás en pocas palabras, pues quiero comprobar, ¿sí? Quiero ver para creer, y Jesús le dijo, bienaventurado tú que viéndome crees en mí, pero más bienaventurado el que sin ver, o sin verme, sin ver a Cristo, cree en mí. Eso somos nosotros, porque no tenemos a Cristo físicamente, pero tenemos sus enseñanzas plasmadas aquí, ¿sí? Y creemos. Eso se llama fe. Quiero que tengas hoy fe, quiero que creas en estas cosas. Dios quiere que creas, Dios quiere salvarte, y salvarte no de la pandemia, sino en forma definitiva de la muerte eterna. Se llama la muerte eterna. La primera muerte es la física, pero la segunda es la espiritual, y esa es la que es por la eternidad. ¿A dónde quieres estar en la eternidad? ¿Con Dios o en el Seol? No hay otro lugar, nada más hay dos lugares. Y toda la gente quiere ir con Dios, y toda la gente dice, pues es que yo no soy tan malo. Bueno, para entrar con Dios el único requisito es que entregues tu vida a Jesús. Hoy es el día, cierra tus ojos, dile: Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú moriste en la cruz y lo hiciste por mí, por mis pecados, tú los pagaste, yo los debía y tú los pagaste. Quizá no lo entiendo,
pero recibo ese regalo de Dios y lo hago llegar a mi mente y a mi corazón. Te pido, Jesús, que entres a mi vida, que no me sueltes, que selles mi corazón con tu Santo Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y que me tomes de tu mano, no me sueltes, Jesús, porque yo solo no puedo. No puedo, el mundo es muy difícil, pero contigo todo es posible. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Que Dios los bendiga. No te sueltes de Jesús. Cree en sus palabras, escudriña su palabra, los evangelios. El de Juan es el más suave, el más entendible. Léelo y créelo. Que Dios los bendiga mucho. En el nombre poderoso de Jesús estamos despedidos. Amén. Y